La gerente del hotel llamó y dijo: «Señora, ha habido un error. Su esposo se registró ayer con su nombre junto a una mujer joven. Su hijo me pidió mantenerlo en secreto». Respondí: «Eso es imposible, él está en casa con los nietos». Su voz tembló: «Por favor, venga de inmediato a la recepción». Y eso ni siquiera es la peor parte. Queridos oyentes, me alegra darles la bienvenida. Si esta historia toca las fibras de su alma, apoyen nuestro canal. Suscríbanse, den like y escriban en los comentarios desde qué estado o país nos escuchan. Siempre me interesa saber hasta dónde viajan mis palabras. Y ahora, disfruten la historia. El calor era insoportable. El aire en la casa del lago estaba espeso y pegajoso, cargado con el olor de duraznos demasiado maduros que caían en la hierba alta, y con el aroma empalagoso de las conservas de durazno que hervía en una enorme olla en el porche cerrado. En algún lugar del patio escuchaba los gritos de mis nietos, Malik de 5 años y Tra de 7, corriendo por la hierba como dos pequeños huracanes, destruyendo todo a su paso. Sentí el cansancio clavarse en mi espalda como plomo. Estaba de pie frente a la estufa, removiendo la mezcla burbujeante con una cuchara de madera. Los músculos de mi espalda dolían. A los 64 aún mantenía mi postura, un hábito formado tras años en la oficina del fiscal del distrito, donde cualquier señal de debilidad podía tomarse como una invitación a atacar. Pero hoy, esa armadura se sentía pesada. La mañana había empezado como un torbellino. Kendrick, mi hijo, había entrado en la casa mostrando esa sonrisa de $1.000.000 que siempre usaba para desarmarme, la misma sonrisa por la que demasiadas veces perdoné notas mediocres en la escuela, exámenes fallidos en la universidad y más tarde interminables solicitudes de pequeños préstamos para sus geniales ideas de negocio. «Mamá, eres la mejor», exclamó, dejando a los niños en el pasillo con sus mochilas. «Papá y yo volveremos el domingo por la tarde. Es una excursión de hombres. Pesca, tiendas, mosquitos, pero tú entiendes, necesitamos este tiempo». Conexión masculina. Me besó en la mejilla, olía a un perfume caro, Oud Wood, lo reconocí, demasiado fuerte y costoso para un simple viaje de pesca al arroyo. Lo noté entonces, como solía notar pistas en los viejos casos, pero enseguida alejé el pensamiento. Reginald, mi esposo, se había estado quejando del corazón, de los nervios, de cómo yo lo aplastaba con mi autoridad. Si pescar con su hijo lo ayudaría a sentirse mejor, que fueran. Yo me hice cargo de los nietos, de la casa del lago, de las conservas y del papel familiar de cimiento donde se sostenía esta casa inestable. Para media tarde, la casa se había convertido en un campo de batalla. Una caja de legos estaba esparcida por el piso de la sala. En la cocina, un charco de jugo derramado se extendía por las baldosas. Me limpié la frente con el antebrazo. El silencio de la oficina del fiscal parecía un sueño inalcanzable. Allí había orden, había reglas. Aquí reinaba el caos, y yo estaba obligada a organizarlo porque no había nadie más. Toda mi vida había sido la que arregla, la que paga las cuentas, la que cierra los ojos ante las pequeñas cosas para preservar lo esencial. El teléfono sonó bruscamente, cortando el denso aire campestre. Suspiré, bajé el fuego de la olla y fui a la sala. En la pantalla apareció el nombre de Kwame Jefferies. Mi corazón dio un salto. Kwame no llamaba solo para charlar. Era el gerente general del Hotel Royal Palm, el mejor en su campo, un hombre de compostura impecable. Hace 10 años lo saqué de un caso cosido con hilos blancos por investigadores corruptos. Él era inocente y lo probé, arriesgando mi propia carrera. Desde entonces me enviaba tarjetas por Navidad y Junetent, pero nunca llamaba un sábado por la tarde. Presioné el botón de respuesta. «Te escucho, Kwame». «¿Bernadine, señora Vance?» Su voz sonaba extraña, tensa, sin su habitual seguridad aterciopelada. «Perdón por molestarla en fin de semana. Sé que esto viola todos los protocolos de privacidad, pero mi conciencia no me deja callar. Usted ha hecho mucho por mí. No puedo hacer otra cosa». Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago, una sensación familiar, presagio de problemas. El instinto de fiscal se despertó al instante, empujando el cansancio al fondo. «Habla, Kwame, claro y directo». Su esposo, Reginald Vance, está aquí en el Royal Palm.
Solté una carcajada involuntaria mirando por la ventana hacia el jardín descuidado. Absurdo. Kwame, estás equivocado. Reginald está pescando con mi hijo. Salieron al lago esta mañana. Debe ser alguien que se le parece. Bernadine, me interrumpió, y en esa audacia había tanta ansiedad que guardé silencio. Él se registró en la suite presidencial hace media hora. La reserva se hizo con su pasaporte, o mejor dicho, usando los datos de su pasaporte. Me quedé inmóvil. La habitación se volvió muy silenciosa. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared marcaba los segundos. ¿Cómo que con mi pasaporte? Estoy aquí, Kwame, y mi identificación está en mi bolso. No está solo, continuó Kwame, ignorando mi objeción. Hay una mujer con él, joven. Al principio pensé que era usted cuando los vi de espaldas en el vestíbulo. Lleva su abrigo, ese de cashmere color camel que usó en la gala del alcalde el año pasado, y su manera de moverse está copiando su caminar. El mundo se inclinó. El abrigo camel estaba colgado en el closet de nuestro apartamento en la ciudad. Solo yo, Reginald y Kendrick teníamos llaves de ese lugar. Esto es una broma. Mi voz se volvió helada. ¿Reginald decidió hacer una fiesta de disfraces? Ojalá, exhaló Kwame. Bernadine, esto no es solo una aventura. Hace 10 minutos, Kendrick llamó a mi número personal. Kendrick, mi hijo está ahí también. Está esperando en el estacionamiento. Llamó y me ofreció dinero, una suma muy grande, para apagar las cámaras de vigilancia del cuarto piso y borrar las grabaciones de la última hora. Dijo, la vieja no se enterará de nada. Está en la casa del lago cuidando a los niños y necesitamos firmar unos papeles sin testigos. En ese momento escuché algo romperse en la cocina. Sonaba como si los nietos hubieran llegado al frasco de galletas, pero no me moví. Dentro de mí, donde un segundo antes había cansancio e irritación doméstica, ahora crecía un vacío helado. Pesca. Convivencia masculina. No solo me habían mentido, me habían usado de niñera para liberar su tiempo. ¿Pero para qué? ¿Por qué una mujer usaría mi abrigo? ¿Por qué registrarse con mi nombre? ¿Y por qué Kendrick, mi niño al que siempre protegí de sus propios errores, necesitaría desactivar cámaras? Bernadine. La voz de Kwame se volvió más firme. Tiene que venir de inmediato. Lo que está pasando en esa suite no es un encuentro romántico. Los veo por los monitores. Tiene que ver esto. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Cabello gris recogido en un moño desordenado. Vestido de casa, rostro sin maquillaje. Solo una abuela común. Una vieja mula de trabajo, como le gustaba bromear a Reginald cuando pensaba que no lo escuchaba. Enderecé la espalda. El cansancio desapareció. En su lugar quedó una furia fría y calculadora. Kwame, dije en voz baja, no apagues nada. Y bajo ninguna circunstancia les dejes saber que me llamaste. Voy en camino. Colgué. Las conservas en la cocina parecían empezar a quemarse, pero ya no importaba. Mi familia había iniciado un juego cuyas reglas no entendían. Olvidaron quién era yo. Creyeron que estaban engañando a una jubilada, pero habían despertado a la fiscal del distrito. Apagué el gas bajo la olla de conservas de un solo movimiento. La espuma dulce y empalagosa ya había empezado a asentarse, dejando marcas quemadas en los bordes, una metáfora de mi vida familiar que parecía haber dejado demasiado tiempo al fuego. 5 minutos después estaba golpeando la puerta de la señorita Atie, nuestra vecina. Emergencia en la ciudad, dije intentando mantener la voz firme. Problemas con unos papeles del trabajo antiguo. Los niños ya han comido, solo necesitan ojos encima. ¿Puede ayudarme? La señorita Atie, un alma bondadosa, solo asintió limpiándose las manos en el delantal. Claro, Bernie, no te preocupes. Ve. Yo no estaba preocupada. Me estaba convirtiendo en piedra. El viaje a la ciudad tomó 40 minutos, aunque normalmente tardaba 1 hora. Conduje como no lo hacía desde hacía años, agresiva, tomando las curvas cerradas, ignorando el chirrido lastimero de las llantas en los giros. Mi viejo y confiable SUV, que Reginald llevaba tiempo insistiendo en que vendiera por algo más acorde con su estatus, rugía, sintiendo el estado de ánimo de su dueña.
La frase de Kwame sonaba en mi cabeza como un disco roto: ella lleva tu abrigo. No lloré. Las lágrimas son para quienes se rinden o buscan compasión. Yo iba camino a una escena del crimen. Y en una escena del crimen, un investigador necesita la mente clara y los ojos secos. El Royal Palm me recibió con su fachada majestuosa brillando bajo los rayos del sol poniente. Pero pasé de largo la entrada principal con su portero uniformado. Giré hacia el estrecho callejón que conducía a la puerta de servicio. Allí, junto a la zona de carga, que olía a ropa limpia y tabaco caro, Kwame me estaba esperando. Parecía avejentado desde nuestra última conversación. Ojeras oscuras, tensión en la línea de la boca. Al verme, dio un paso adelante pero no extendió la mano. Entendía que no era momento para gestos sociales. Señor Avance, dijo en voz baja, abriendo la pesada puerta metálica. Gracias por venir tan rápido. Caminamos por un laberinto de pasillos de servicio, pasando junto a camareras con carros que se encogían contra la pared al ver al gerente, y cocineros llevando bandejas de canapés. Mis zapatillas se deslizaban silenciosas por el suelo de concreto, me sentía como un fantasma en mi propia vida, una vida que otra mujer estaba usando 3 pisos más arriba. La sala de seguridad estaba sumida en penumbra. Una pared entera ocupada por un mosaico de docenas de monitores parpadeando con una luz fría. El aire zumbaba con los ventiladores y olía a café rancio. Kwame indicó al joven guardia que saliera. Estamos solos. Cámara 402, dijo señalando la pantalla central. La imagen era nítida, de alta definición. El orgullo del sistema de seguridad que yo misma había recomendado instalar a los dueños del hotel. La suite presidencial, una amplia sala de estar con muebles antiguos y pesadas cortinas burdeos. En medio de la habitación, Reginald caminaba nervioso. Sostenía un vaso de whisky. Reconocí el gesto, la forma en que hacía girar el hielo antes de beber. Estaba pálido, los hombros caídos, la chaqueta tirada sobre un sillón. No parecía un amante feliz, sino un hombre esperando la ejecución. Y entonces ella entró en el encuadre. Se me cortó la respiración. No era solo un parecido. Era un espejo teatral aterrador. La mujer tenía más o menos mi estatura, quizá un poco más rellenita, pero el corte de mi abrigo camel, que ni siquiera se había quitado dentro de la habitación, lo disimulaba. En la cabeza llevaba una peluca, un peinado gris perfectamente estilizado, exactamente mi peinado, el moño severo que he usado por 30 años. Caminó hacia la mesa y se inclinó. La luz dio en su pecho y vi un destello verde, un fuego esmeralda. Mi broche. Una esmeralda engastada en oro antiguo, una reliquia familiar, regalo de mi madre al graduarme de la Facultad de Derecho, un broche que debía estar en una caja de terciopelo dentro de la caja fuerte de nuestro dormitorio. Reginald conocía la combinación. Por supuesto que la conocía. Sentí mis uñas clavarse en las palmas hasta doler. No solo había robado joyas, estaba robando mi identidad. La mujer se sentó a la mesa. Frente a ella había una tableta y una pila de documentos. Tomó un lápiz táctil. Sus movimientos eran inseguros, bruscos. Escribió algo. Escribió algo, lo borró, volvió a escribir. ¿Qué está haciendo? Mi voz sonó ronca. Ajena. Practicando, respondió Kwame sin mirarme. Puso la mano sobre el panel de audio. ¿Lista? Esta es la parte más difícil. Asentí. Kwame giró el dial. La estática de los altavoces fue reemplazada por voces. La calidad era perfecta, como si estuviera de pie junto a ellos. No, no así, dijo Reginald con irritación en la pantalla. Su voz temblaba con tensión. Tanisa, haces el trazo demasiado pronto. La firma de Bernadine es aguda. Al final siempre hay un golpe fuerte hacia abajo, como un latigazo. Intenta de nuevo. La mujer, Tanisa, suspiró. Su voz era más joven que la mía, más áspera, con un leve acento que trataba de ocultar. Reginald, cariño, llevo 1 hora escribiendo. Me duele la mano. ¿No es suficiente ya? Suficiente nada, ladró él, y yo me estremecí. Nunca lo había oído gritar así a desconocidos. En casa siempre fingía ser el intelectual suave y complaciente. Torne estará aquí en 20 minutos. Todo debe ser perfecto. Dame el texto.
Enderezándose con teatralidad, Tanisa ajustó el cuello de mi abrigo, mirando un punto invisible frente a ella, comenzó a hablar. Y con sus palabras, el piso desapareció bajo mis pies. Yo, Bernadine Olivia Vance, empezó, intentando imitar mi timbre, mis pausas, en pleno uso de mis facultades, transfiero por la presente todos los derechos de propiedad de la finca Vance, así como poder general sobre todas mis cuentas bancarias, a mi hijo, Kendrick Reginald Vance. Se detuvo, mirando una chuleta. Con efecto inmediato, debido a mi tartamudeo, debido a mi deteriorado estado de salud y a mi incapacidad para evaluar adecuadamente riesgos financieros. Un silencio mortal cayó en la sala de seguridad. Miré la pantalla, a esa muñeca disfrazada con mi ropa, y entendí que no estaba viendo una infidelidad. Estaba viendo mi funeral. Un funeral en vida. Deteriorado estado de salud. Incapacidad. No solo querían quitarme el dinero. Querían declararme incompetente. Una vieja loca que había perdido la razón y necesitaba tutela. Mi esposo. Mi hijo. Las personas por las que viví, respiré, trabajé. Sentí algo caliente subiendo por mi garganta, pero tragué el nudo. La rabia, pura y destilada, desplazó el dolor. Recordé todo. Cada noche sin dormir sacando a Kendrick de líos. Cada pastilla llevada a Reginald. Cada dólar ahorrado negándome vacaciones. No me están engañando, Kwame, susurré sin apartar la vista de la pantalla. Me están borrando. Desvié mi mirada hacia el gerente. Había horror en sus ojos. Esperaba que me quebrara, que gritara, que llorara, que me desmayara. En cambio, desabroché mi cardigan, sintiendo regresar la calma fría de la sala de audiencias. Kwame. Mi voz se volvió dura como acero. Necesito la lista de huéspedes. ¿Quién más está registrado en relación con esta habitación, además de Kendrick, que está esperando afuera? Kwame tecleó rápidamente. Hay un pase de invitado para un tal Elías Torne. El nombre me golpeó como un rayo. El rompecabezas se encajó al instante. Torne, el abogado sucio, un tipo resbaladizo especializado en herencias turbias. 10 años atrás había evitado responsabilidad porque un testigo clave desapareció. Torne, repetí, y una sonrisa apareció en mis labios, una que hizo retroceder a Kwame. Excelente. Simplemente excelente. Saqué mi teléfono del bolso. Ya no me temblaban las manos. Señora Vance, ¿qué va a hacer?, preguntó Kwame. Llamar a la policía. La policía vendrá, Kwame, pero después. Marqué un número que no usaba hacía 5 años. Primero vamos a organizar una confrontación. Y yo seré la única juez. Vance, dije al teléfono, con los ojos pegados al monitor. Hola, DeSaun. El silencio del otro lado solo se rompía por el crujir de papeles. DeSaun, jefe del Departamento de Informática y Archivos, un hombre que temblaba de su propia sombra, reconocería mi voz incluso desde la tumba. Y en la pantalla, en ese momento, se desarrollaba una escena que hizo que la bilis subiera a mi garganta. Reginald, tras vaciar su vaso de un trago, puso el teléfono en altavoz. Kwame conectó el sonido a nuestra sala. Kendrick. La voz de mi esposo se quebró en un chillido. ¿Dónde diablos estás? Esta actriz ya se está desmoronando. No podemos esperar eternamente. De los altavoces salió la risa lánguida y aterciopelada de mi hijo, la misma que usó hace 3 meses para pedirme dinero para pagar otro préstamo. Pop, relájate. La voz de Kendrick sonaba engreída. Ruido de calle de fondo. Torne y yo ya estamos estacionando. No te estreses. Tenemos un montón de tiempo. ¿Un montón?, intervino Tanisa con fastidio. Estaba sentada, tirando del borde de la peluca que al parecer empezaba a molestarle. ¿Y si tu madre llama o, Dios no quiera, decide volver a la ciudad? Kendrick rió más fuerte. Tanisa, cariño, sobreestimas a mi madre. Está en la casa del lago, rendida. Los nietos le chuparon la vida antes del almuerzo. Seguro ya está dormida en el sillón frente al televisor con la boca abierta. Hizo una pausa, y escuché el clic de un encendedor. Es como una vieja mula de arado. Trabaja y trabaja hasta caer. Jamás se le ocurriría revisar dónde estamos. Es demasiado simple para eso.
Demasiado confiada. Mula de arado. Simple. Esas palabras me golpearon más fuerte que ver a otra mujer con mi abrigo. Sentí la sangre abandonar mi rostro, dejándome una claridad fría y punzante. Así veían mi cuidado, mi vida entregada a su comodidad. No como amor, sino como la estupidez de un animal de carga listo para ser usado y luego sacrificado. ¿Bernadine, señora Vance? La voz en el auricular tembló. DeSaun por fin había encontrado palabras. Dios mío, ¿cuántos años? ¿Ha pasado algo? Algo pasó, DeSaun, respondí con tono helado, viendo a Reginald servir champaña a Tanisa del minibar. Brindaron. Por el éxito, por las esposas estúpidas. Necesito tu ayuda, urgente, ahora. Es sábado, Bernie. Archivos está cerrado. Tienes acceso remoto al servidor. No me mientas, lo interrumpí. Necesito el viejo expediente. La pausa se extendió de nuevo, pesada. Thorne, susurró el archivista. Bernie, sabes que ese caso está sellado. Está marcado como destruido por expiración. Los de arriba dieron la orden de olvidarlo. Recuerdo quién dio la orden, DeSaun, y recuerdo que tú eres un hombre que guarda copias de seguridad. Conservaste los escaneos de los interrogatorios que desaparecieron antes del juicio. Tú me lo dijiste, por si acaso, señora Vance, si de repente cambia el viento. El viento ha cambiado. En el monitor adyacente vi un sedán negro detenerse ante la entrada del hotel. Kendrick bajó, ajustándose una chaqueta comprada con mi dinero. Tras él, resoplando, un hombre corpulento con un maletín de cuero. Elías Thorne. Había envejecido, ensanchado, pero reconocería esa mirada depredadora entre mil. Bernie, si alguien descubre que accedí al archivo negro, me despedirán sin indemnización. Si no me envías ese archivo ahora mismo, DeSaun, le recordaré al fiscal general exactamente quién estaba de turno la noche que los originales desaparecieron. Y entonces, perder el trabajo será lo de menos. No estaba faroleando. No había amenaza en mi voz, solo hechos. Ese era mi elemento. No la cocina con conservas, no el jardín, sino esta negociación dura y despiadada donde la moneda son los pecados ajenos. DeSaun suspiró con desesperación. Oí el golpeteo de teclas. ¿Qué necesitas exactamente? El caso de fraude relacionado con la herencia de la viuda del senador Jenkins. Necesito el testimonio de la criada. El donde afirma que la viuda estaba bajo psicotrópicos cuando firmó la escritura. Y la conclusión del perito independiente sobre la falsificación de la escritura que Thorne no detectó. Dame 2 minutos, cedió DeSaun, enviando a tu mensajero encriptado. Pero Bernie, ten cuidado. Thorne es un hombre con conexiones ahora. La gente con conexiones tiene huesos que se rompen tan fuerte como los de cualquier otro, respondí. Colgué. En la pantalla, Kendrick y Thorne ya entraban en el ascensor. Sonreían. Thorne le decía algo a mi hijo, gesticulando con su mano libre, y Kendrick asentía servilmente. Subían al 4º piso, directo a la trampa tendida. Kwame me miró. En la luz tenue de la sala de seguridad, su rostro parecía pálido. ¿Sabías que invitarían precisamente a él? Preguntó en voz baja. Lo esperaba. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los criminales rara vez cambian métodos probados. Son perezosos, Kwame, tan perezosos como mi marido. El teléfono vibró brevemente. Un mensaje de DeSaun, archivo descargado. Abrí el documento. Texto denso, escaneos de páginas amarillentas, sellos. Allí estaba. El arma que busqué hace 10 años ahora en mi bolsillo. Thorne creía que venía a manejar a una anciana fácil de manipular. No sabía que caminaba hacia su propio juicio. Se acercan a la puerta, dijo Kwame mirando el monitor del pasillo. Excelente. Respiré hondo. Sentí una calma fría expandirse dentro de mí antes de la batalla. Que entren. Que se relajen. Que Thorne despliegue sus papeles. Que saboreen la victoria. Y luego, entonces, cerramos la tapa de golpe. La puerta de la 402 se abrió y mi hijo apareció en la pantalla. Entró con paso de amo, los brazos extendidos como si fuera a abrazar toda la habitación, o más bien todo lo que la habitación simbolizaba,
mi fortuna, mis propiedades, mi libertad. Tras él, arrastrando pasos cortos y aferrando un maletín de cuero, reptó Elías Thorne. Bueno, ¿dónde está nuestra estrella?, preguntó Kendrick en voz alta, escudriñando la sala. Espero que el maquillaje esté listo. Vamos con retraso. Elías aquí cobra por hora, y es más que las chicas del servicio de acompañantes. Perdón por la comparación, rió Thorne con repugnante sorna, secándose la frente con un pañuelo. El tiempo es dinero, Kendrick, especialmente en transacciones tan delicadas. Los observé desde la silla de la sala de seguridad y sentí morir el último calor dentro de mí. Dicen que el amor de una madre es incondicional, que sobrevive a todo. Yo también lo creía. Lo creí cuando salvé su primer negocio. Lo creí cuando pagué abogados tras aquel DUI. Pero ahora, viendo a mi hijo sacar una cámara profesional y un trípode de una bolsa, entendí que el amor es mortal. Puede matarse. Y mi hijo acababa de dar el golpe final. ¿Para qué la cámara?, preguntó Reginald, jugueteando nervioso con un botón de su camisa. Claramente se sentía incómodo ante la presencia del notario. Para asegurar, Pop. Kendrick montaba el trípode frente al escritorio. Thorne certificará la firma, por supuesto. Pero sí, cuando mamá se dé cuenta e intente impugnar la operación alegando que no firmó o que era incompetente, publicaremos el video. Se acercó a Tanisa, sentada a la mesa con mi abrigo, y con brusquedad le giró la cabeza para que su rostro quedara en sombra bajo la lámpara de pie. Así. La luz cae desde atrás. Se ve la silueta, el abrigo, el cabello gris, ese maldito broche, pero no el rostro. Perfecto. Genial, ronroneó Thorne extendiendo los papeles, membretes oficiales, transferencia de bienes, poder general, declaración de renuncia voluntaria de capacidad en favor de un tutor. El juez verá una silueta familiar, el estilo de tu firma, escuchará tu voz. Ninguna pericia podrá desmentirlo. Se llama coartada irrefutable de presencia. Observé esta representación sintiendo un desapego extraño. Como si estuviera nuevamente tras el cristal de una sala de interrogatorios, viendo a criminales experimentados. Las emociones se apagaron. Solo quedaron los hechos. Corpus delicti, fraude en gran escala, conspiración, falsificación de documentos. Mi esposo. Mi hijo. No solo querían robar el dinero. Querían exhibirme ante el mundo entero, colegas, amigos, como una anciana loca que regaló todo y luego lo olvidó. Kwame. Mi voz fue baja, pero en la sala pequeña sonó como una orden. Apaga el aire de la 402. El gerente se sobresaltó y me miró fijamente. ¿Perdón? Apaga el sistema de climatización de la suite y corta la ventilación. Kwame dudó un segundo, pero al ver mi expresión, asintió y tecleó rápido. Listo. Sistema detenido. El Royal Palm. Un hotel antiguo. Las paredes gruesas. Las ventanas de la suite no se abren por seguridad e insonorización. Y las pesadas cortinas de terciopelo, cerradas por orden de Kendrick, creaban un efecto termal. Sin aire fresco, con 3 personas y equipos funcionando, la temperatura subiría rápido. En la pantalla, vi a Thorne comenzar la preparación. Muy bien, Tanisa, cariño. El abogado golpeó el papel con un dedo. Primero aquí, firma completa, despacio, con seguridad. Kendrick, ¿la cámara? Grabando, respondió mi hijo mirando el visor. Acción, ordenó Thorne. Tanisa tomó la pluma. Vi su espalda tensarse bajo mi abrigo. Tenía calor. Una peluca sintética, un abrigo de mezcla de lana en una habitación cerrada. En un par de minutos sería insoportable. Pero no bastaba con hacerlo sudar. Necesitaba sembrar el pánico, romper su ritmo satisfecho, hacer correr a las ratas dentro de su jaula. Saqué mi smartphone. En mis años como fiscal trabajé con la división de ciberdelitos. Sabía cómo funcionaban los sistemas de notificaciones y aún tenía algunas apps especiales que nuestros peritos usaban para probar sistemas de seguridad o, seamos sinceros, para crear provocaciones controladas. Abrí una aplicación de suplantación. En el campo de escribido J Financial Crimes. Redacté el mensaje rápidamente, jurídicamente preciso y aterrador. Atención,
Se detectó liquidación no autorizada de activos en las cuentas de Vance Group. Algoritmo de código rojo activado. Se requiere confirmación biométrica inmediata de la identidad del propietario. Monitoreo financiero. Unidad especial enviada a la ubicación. Seleccioné el número de Reginald en la lista de contactos. Mi dedo quedó suspendido sobre enviar. En la pantalla, Thorne le entregaba a Tanisha la segunda hoja. ¡Excelente! Ahora el poder para las cuentas. Presioné el botón. Un segundo, 2. En la suite, sobre la mesa junto a la botella de champán, el teléfono de Reginald emitió un pitido agudo. Era un tono inusual, una señal dura y alarmante que yo le había configurado para alertas de emergencia hacía un año. Reginald dio un salto, casi derribando su copa. ¿Quién es ahora? Soltó Kendrick con irritación sin levantar la vista de la cámara. Pop, apaga eso. Estamos grabando audio. Reginald tomó el teléfono con una mano temblorosa. Acercó la pantalla a sus ojos, entrecerrando la vista. Vi cómo el color abandonaba su rostro al instante, dejándolo gris como ceniza. Kendrick. Jadeó. Kendrick, detente, espera. ¿Qué es? El hijo agitó la mano con impaciencia. Tanisha, sigue, no te detengas. ¡Basta! Gritó Reginald tan fuerte que Tanisha dejó caer la pluma. Se levantó de un salto, tirando la silla. En la habitación sofocante, donde el aire ya estaba denso y viciado, su pánico era casi palpable. Lee esto. Le empujó el teléfono bajo la nariz. Departamento de Justicia, hablan de código rojo. Enviaron una unidad especial. Vi los ojos de Kendrick moverse rápidamente leyendo las líneas. Thorne, sintiendo que algo iba mal, dejó de sonreír y estiró el cuello para ver la pantalla. ¿Qué unidad especial? Chilló el abogado, la voz quebrándose. Kendrick, dijiste que las cuentas estaban limpias. Que la vieja no había puesto bloqueos. No lo sé. Kendrick parecía confundido. El sudor brotaba en sus sienes. El calor empezaba a actuar junto con el miedo. ¿Quizá es spam? ¿Un error? ¿Qué demonios de error? Rugió Reginald. Dice confirmación biométrica. Saben que no es ella. Cálmate, ladró Kendrick, aunque sus manos también temblaban. Thorne, ¿qué significa esto? Thorne ya no miraba sus papeles. Miraba la puerta. Empezó a guardar documentos de forma frenética en su maletín. Significa, señores, que el sistema de monitoreo se activó por movimientos grandes. Si vienen los federales, yo no formo parte de esto. Se los advertí. Siéntate. Kendrick empujó al abogado de vuelta a la silla. Nadie va a ninguna parte. Aún no hemos transferido nada. Solo estamos firmando. Hace calor, gimió Tanisha tirando de la peluca. Debajo, su cabello estaba empapado. No puedo respirar aquí. ¿Por qué está tan caliente? No puedo trabajar así. El rímel se me corre. Ponte la peluca, estúpida, le gritó Reginald. Nos pueden caer encima en cualquier momento. Caos. Los observé y sentí una satisfacción fría. Corrían por la lujosa suite como cucarachas cuando se enciende la luz de la cocina. El aire acondicionado estaba apagado. El aire se hacía más espeso. El miedo mezclado con la humedad les quitaba la capacidad de pensar. No se les ocurrió revisar el número del mensaje. No llamar al banco. Sus conciencias eran tan sucias que creyeron en el castigo al instante. Kwame, dije levantándome. Prepara el carrito. El gerente me miró con asombro. ¿Va a entrar ahí? Sí. Ajusté mi blazer. Esperan una unidad especial. La tendrán. Solo que, en lugar de SWAT, les llegará alguien más aterrador. ¿Quién? Preguntó automáticamente. Sonreí, con los ojos helados. Una esposa despreciada. Me senté en la enorme silla de cuero de la oficina del gerente. Aquí hacía fresco, olía a madera fina y a ese silencio estéril propio de los centros donde se toman decisiones. Frente a mí había una tableta, su cámara apuntándome al rostro. En el monitor contiguo veía lo que ocurría un piso arriba, en el infierno sofocante de la 402. Se apresuraban. El miedo sembrado por mi mensaje del DOJ los obligaba a descartar la cautela. Firma más rápido, maldita sea, siseó Kendrick, secando su frente con la manga. Thorne,
¿Dónde está el sello? Estampa en cuanto termine la barra. Tanisa, mi copia patética, estaba encorvada sobre la mesa. La peluca se había corrido a un lado revelando una franja de su propio cabello oscuro, pero nadie lo notó. El sudor le corría por la nuca empapando el cuello de mi abrigo de cachemira. Dolía verlo. No por el abrigo, sino por lo barato que habían tasado mi vida, convertida en este circo sudoroso y miserable. Me tiembla la mano, gimió. No puedo hacer la V. Los dedos se me resbalan. Al diablo con la quinta. Rugió Reginald. Caminaba por la habitación, mirando el teléfono a cada instante, esperando la llamada de agentes federales imaginarios. Si se parece, basta. Lo importante es notariarlo. En ese momento, llamaron a la puerta. El sonido no fue fuerte, más bien cortés, pero en el silencio tenso sonó como un disparo. Todos se quedaron congelados. Reginald se pegó al respaldo del sofá. Thorne abrazó el maletín contra su estómago como un escudo. Kendrick se quedó inmóvil con la mano en alto. ¿Quién es?, preguntó mi hijo con voz ronca. Desde el pasillo llegó la voz suave y aterciopelada de Kwame. Servicio de habitaciones, un obsequio del establecimiento para nuestros invitados especiales. Kendrick exhaló y bajó los hombros. Es solo servicio, Pop. Cálmate. Se acercó a la puerta. No necesitamos nada. Déjelo en el umbral. Estamos ocupados. Mis disculpas, respondió Kwame con suavidad pero con insistencia. Es un pedido personal del propietario. Champán, cristal y hielo. Dada la temperatura en la habitación, creo que lo necesitan. La palabra hielo actuó como magia. En el calor sofocante que yo misma había provocado, la sed era más fuerte que el miedo. Maldiciendo, Kendrick abrió la cerradura. Y abrió la puerta apenas. Kwame entró con suavidad, empujando un carrito de servicio cubierto con un mantel blanco como la nieve, sobre él se alzaba una bandeja de plata cubierta por una enorme campana. El brillo del metal cegaba en la penumbra de la habitación. Más rápido, soltó Kendrick, bloqueando a Kwame para que no avanzara más. Déjalo y vete. Estamos ocupados. Por supuesto. Kwame detuvo el carrito justo en el centro de la habitación, frente a la mesa donde Tanisa estaba sentada y el sofá donde Reginald temblaba. Solo permítanme presentar. El chef insistió. En mi oficina presioné el botón de transmisión. La luz verde de la cámara en mi tableta se encendió. En la pantalla vi a Kwame tomar el mango de la campana plateada con la gracia teatral de un mago. Thorne estiró el cuello esperando ver caviar o frutas. Reginald se humedeció los labios con avidez. Kwame levantó la tapa con un movimiento brusco. Debajo no había hielo, ni champán, ni aperitivos. Sobre la servilleta blanca había una tableta negra en un soporte. Su pantalla se iluminó, y en la penumbra de la suite apareció mi rostro. En primer plano, sereno, sin sombra de sonrisa, con esa expresión que mis subordinados en la fiscalía llamaban la mirada de Medusa. El silencio cayó sobre la habitación, más denso y pesado que la humedad, zumbando en los oídos. Mantuve la pausa, les di un segundo para darse cuenta, para que sus cerebros intentaran encontrar una explicación racional y fracasaran. Ese trazo se ve un poco inseguro, cariño, dije al micrófono. Mi voz, amplificada por los altavoces de la tableta, llenó la 402, rebotando en las paredes. Sonaba por todas partes. Quizás deberían dejar que la verdadera dueña de esa mano lo intente. El efecto fue instantáneo y devastador. Kendrick se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que su piel tomó el color del mantel almidonado del carrito. Abrió la boca, pero no emitió sonido, solo un jadeo patético. Reginald, mi esposo durante 40 años, dejó caer la copa de whisky. El cristal pesado golpeó el parqué sin romperse, rodando con un golpe sordo mientras el líquido ámbar salpicaba. Miró la pantalla con terror animal, no con arrepentimiento, sino con el pánico de una bestia acorralada. Tanisa chilló, tiró la pluma y se levantó de un salto, volcando la silla. Retrocedió hacia la pared, cubriéndose el rostro como si mi voz pudiera golpearla. Thorne reaccionó primero. El instinto de supervivencia de la rata funcionó más rápido que el shock humano. ¡Trampa!, chilló agarrando su maletín. Esto es una encerrona. Yo no tengo nada que ver.
Solo soy un consultor. Se lanzó hacia la puerta empujando al paralizado Kendrick. Sus ojos buscaban salida, ya se imaginaba libre, en el pasillo, bajando las escaleras, lejos del hotel maldito. Agarró el picaporte y lo bajó con fuerza. La puerta no se movió. Lo intentó otra vez, poniendo todo su peso. Nada. Yo, desde la oficina, coloqué mi dedo sobre el panel táctil del sistema de seguridad del hotel. El icono de la cerradura de la 402 brilló en rojo. Cierre perimetral activo. No lo intente, señor Thorne, dije viéndolo golpear la madera. Las cerraduras electrónicas del Royal Palm son suizas. Más fiables que su ética profesional. El clic sonó como el golpe final del mazo de un juez. La trampa había caído y nosotros quedábamos dentro, yo como testigo, ellos como prisioneros. Solo que ahora las paredes de esa celda no se cerraban sobre mí. Tomé la llave maestra del escritorio de Kwame sin decir palabra, sus dedos se abrieron como si soltara un detonador. No apaguen la grabación. Lancé por encima del hombro mientras salía del despacho fresco hacia el pasillo. El camino al ascensor tomó 40 segundos. El ascenso al cuarto piso, 30 más. Conté mentalmente, sincronizando mi respiración con mis pasos. Era un viejo hábito antes de entrar a una sala de audiencias. Dejar todo lo superfluo fuera. Convertirse en función, en ley encarnada. El pasillo del cuarto piso me recibió con silencio. Pasé la tarjeta por el lector. El diodo parpadeó verde y el mecanismo cedió. Empujé la puerta y entré. Lo primero que me golpeó fue el olor. Una mezcla de perfume caro, alcohol derramado y ese tufo agrio y punzante del sudor humano que siempre acompaña al pánico. La suite estaba sofocante, como una sauna. Las pesadas cortinas burdeos estaban completamente cerradas, aislando el exterior. Una escena silenciosa quedó congelada. Kendrick estaba junto a la pared, respirando con dificultad. Manchas rojas cubrían su rostro. Reginald estaba sentado en el sofá, sujetándose la cabeza entre las manos, balanceándose de un lado a otro. Tanisa, hecha un ovillo en la esquina, me miraba con los ojos muy abiertos, llenos solo del deseo de desaparecer. No miré a mi esposo. No dignifiqué a mi hijo con una sola mirada. Para mí, en ese momento no existían. Mi atención estaba puesta en un único objetivo, el profesional que debía saberlo mejor. Crucé la habitación directamente hacia Elías Thorne. Mis tacones golpeaban el parquet con un ritmo duro y metronómico. El abogado retrocedió, sus caderas chocaron contra el escritorio. Apretó el maletín contra su pecho como un salvavidas. Pero al ver mis ojos, lo entendió. Estaba ahogándose. Señor Avance, balbuceó, la voz rompiéndose en falsete. Esto es un malentendido. Me engañaron. Yo asumí, me detuve a un paso de él, saqué mi teléfono, desbloqueé la pantalla y se la puse delante de los ojos. El brillo al máximo. Lee, Elías, dije en voz baja. Caso número 48B, 2014. Protocolo de interrogatorio de la testigo Betty S. La misma criada cuyo testimonio perdiste tan convenientemente antes del inventario de la herencia de la viuda del senador. Thorne palideció. Las gotas de sudor en su frente se fundieron en riachuelos. Reconoció ese documento. Sabía que ese fantasma estaba enterrado muy hondo. Y que el hecho de que yo lo sostuviera aquí y ahora significaba su final. Tengo los escaneos originales, Elías, y una moción para reabrir el caso por circunstancias recién descubiertas ya está en borradores en el servidor de la Fiscalía. Solo tengo que presionar un botón. Él pasó la mirada del teléfono a mí, luego a la puerta cerrada, luego al teléfono de nuevo. Los labios le temblaban. Bernadine, tengo una familia. Tengo licencia. Si sales de aquí con esos papeles, asentí hacia la mesa donde estaban la escritura y el poder. No solo perderás la licencia. Te sentenciarán a unos 8 años por fraude en grupo organizado. Thorne se sacudió como si lo hubiese alcanzado una descarga. Tiró el maletín, agarró la pila de documentos que había preparado para firmar hacía solo un minuto, con una agilidad inesperada para su cuerpo, los rompió por la mitad. El papel cedió con un crujido. Los rompió una y otra vez, convirtiendo hojas oficiales en confeti sucio que cayó al suelo como nieve manchada. No hay papeles, gritó,
arrojando los restos hacia Kendrick. No existe nada, yo no notaría nada, no participé. Señaló a mi hijo con un dedo tembloroso. Él. Todo él. Kendrick Vance me contrató. Dijo que su madre estaba de acuerdo pero no podía venir. Ofreció triple tarifa por el desplazamiento. Yo soy víctima del engaño. El silencio tras su grito fue roto por la respiración áspera de Kendrick. Mi hijo se despegó de la pared. Miró el montón de papeles rotos en el suelo, y vi cómo el miedo en sus ojos se convertía en algo más oscuro, más feo, odio puro, sin filtro. La máscara del hijo amoroso que había usado tantos años se resquebrajó y cayó. Tú, Siseo, mirándome. Arruinaste todo. Como siempre. Yo lo arruiné, pregunté serenamente. ¿Por impedir que robaras mi casa? ¿Tu casa? Gritó Kendrick, con las venas del cuello marcándose. ¿Para qué la quieres? Estás sentada sobre ese dinero como un perro del hortelano. Tienes millones en activos y estás sirviendo conservas en el lago y manejando un jeep viejo. Te pudres sentada sobre el oro mientras yo intento construir una vida. Dio un paso hacia mí. Reginald se hundió más en el sofá, temeroso de intervenir. Necesitaba ese dinero, mamá, escupió mamá como un insulto. Para salvar el negocio, para salir del hoyo. Ni siquiera habrías notado la mitad de las cuentas faltando. Ni revisas el balance. Yo quería salvarnos, y tú egoísta, avancé hacia él. Era más alto que yo, pero al mirar su rostro torcido por la malicia no vi a un hombre adulto, sino a un niño travieso culpando a la pelota tras romper una ventana. Mi mano se alzó, un movimiento corto y seco. El sonido de la bofetada fue firme, como un latigazo. No era desesperación, ni histeria. Era un punto final. Un veredicto. La cabeza de Kendrick giró de lado. Una marca roja floreció al instante en su mejilla. Se quedó inmóvil, sin aire. El silencio volvió, pero ahora cargado de tensión. ¿Qué negocio, Kendrick? Pregunté. Mi voz era baja, pero cada palabra caía como piedra. ¿Hablas de la empresa fantasma Vector M que registraste hace 6 meses? Giró el rostro hacia mí lentamente. En sus ojos apareció un terror real, no el temor a la policía, sino el miedo profundo de quien ve expuesto su secreto más oscuro. ¿Creíste que no lo sabía? Continué. ¿Creíste que un exfiscal no vería un esquema clásico de lavado de dinero? No estabas construyendo un negocio, hijo. Te convertiste en una lavandería. Pausé, saboreando cómo su mundo se derrumbaba. Te lo jugaste todo, Kendrick, y no en póker con amigos. Le debes a los sindicatos volátiles de Atlanta, y te pusieron fecha límite. Usaste mis cuentas para lavar dinero sucio, esperando cubrir tus deudas con los intereses. Reginald dejó escapar un gemido ahogado desde el sofá. Thorne se quedó con la boca abierta. No eres solo un ladrón, Kendrick, concluí mirando al niño que una vez cargué en mis brazos. Eres cómplice del crimen organizado, y hoy tus socios descubrirán que la lavandería está cerrada. Para siempre. El silencio después de mencionar a los sindicatos fue espeso, casi sólido. Kendrick seguía pegado a la pared, su rostro gris y vacío. Sabía que no estaba mintiendo. Sabía que yo conocía nombres, fechas, cifras. Lo que lo aplastó no fue que su madre lo descubriera robando, sino que su gran fantasía de hombre de negocios resultó ser un truco barato y transparente. Y entonces Reginald se movió. Mi esposo, que los últimos 20 minutos había parecido un fardo de trapos en el sofá, de pronto se irguió. El instinto de supervivencia, lo único en lo que realmente era talentoso, se activó al máximo. Comprendió que Kendrick era un barco que se hundía y decidió que era hora de volver a la barcaza conocida y segura, yo. Se puso de pie, los ojos llenos de lágrimas de inmediato, abundantes, con una facilidad que cualquier plañidero profesional envidiaría. Bernie, su voz tembló, rompiéndose en un susurro lastimoso. Bernie, escucha. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Dio un paso hacia mí, pasando por encima de los restos rasgados de la escritura esparcidos en el suelo. Avanzó como un perro apaleado, con la cola entre las piernas pero con esperanza en los ojos. Todo es por él. Reginald señaló a Kendrick sin siquiera mirarlo. Él me obligó, te lo juro. Dijo que tenía deudas, que lo matarían. Bernie,
Sabes que soy un hombre débil. Me asusté por el chico. No quería. Pensé que solo firmaríamos y después te lo habría contado todo. Se acercó más. Olí su sudor mezclado con el olor a whisky y su colonia habitual con notas de sándalo, el aroma que había inhalado todas las mañanas durante 40 años. Puso sus manos sobre mis hombros, pesadas, cálidas, las mismas manos que me pusieron un anillo en el dedo, las mismas que sostuvieron a nuestros hijos en el hospital. Bernie, por favor. Me miró a los ojos y una lágrima le rodó por la mejilla. Somos familia. Hemos vivido juntos toda la vida. No nos destruyas. No lo entregues a la policía. Es nuestro hijo. Piensa en los nietos. ¿Cómo crecerán sabiendo que su padre está en prisión y su abuelo deshonrado? Nos iremos. Olvidaremos todo. Haré lo que digas. Solo no arruines, por un segundo, solo uno, traicionero y breve, el tiempo se detuvo. Sentí el peso familiar de sus manos, el peso del hábito, del deber. Toda mi vida había sido el pilar al que acudían cuando el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mamá lo arreglará. Bernadine lo solucionará. Bernie comprenderá. Sus ojos suplicaban perdón. Y una parte de mí, esa parte antigua que durante años aprendió a suavizar esquinas y sacrificarse por la paz familiar, vaciló. ¿Cómo se lo explicaría a los nietos? ¿Cómo viviría sola en una casa vacía? Tal vez solo tomar los documentos, asustarlos y dejarlo pasar. Fingir que nada ocurrió, mantener la ilusión de una vida normal. La habitación estaba tan silenciosa que oía mi propia sangre en los oídos. Reginald sintió mi duda, su agarre se volvió más firme, más seguro. Ya veía la victoria. Conocía ese botón en mí, el de madre sacrificada, y lo presionaba con todas sus fuerzas. Tomé aire profundo. El aire de la suite estaba rancio, envenenado de mentiras. Y entonces miré por encima de su hombro hacia la esquina. Allí, pegada a la pared, estaba Tanisa. Una mujer extraña con mi abrigo. En su pecho, opaco en la penumbra, colgaba el broche de esmeralda de mi madre, una pieza que mamá usó en los tiempos duros de la segregación, una pieza que me dejó con el ruego de proteger la dignidad de nuestra familia. Ahora ese broche estaba sobre el pecho de una actriz contratada a la que mis hombres habían pagado para declararme loca. Algo hizo clic dentro de mí, no un estruendo, sino un chasquido sutil, como una bombilla que se apaga. El último hilo que me unía a esas personas se rompió. La compasión desapareció. Solo quedó el asco. Levanté mis manos lentamente y tomé a Reginald por las muñecas. Su piel estaba húmeda y pegajosa. Aparté sus palmas de mis hombros, no con un tirón, sino con una firmeza irresistible, como quien se quita ropa sucia de encima. Bernie, parpadeó sin entender. Solté sus manos y cayeron flácidas a sus costados. Di un paso atrás, creando distancia. Distancia sanitaria. No me toques, dije. Suavemente. Con calma. Reginald se paralizó. La expresión de esperanza en su rostro comenzó a convertirse en miedo. Me di la vuelta. Ya no miré a mi esposo ni a mi hijo. Miré a la actriz. Tú, dije, mirándola directamente a los ojos. Tanisa se estremeció, hundiéndose en el papel tapiz. Yo no sabía nada. Pensé que era una broma, balbuceó. Cállate, la interrumpí. Tienes una elección, cariño. Muy simple. En 5 minutos, la policía estará aquí. Puedes bajar como cómplice en un grupo organizado. Son de 3 a 7 años en población general. Allí no necesitarás el abrigo. Dan uniformes. Ella sollozó, cubriéndose la boca. Oh, continué señalando la mesa donde quedaban restos de papel y la pluma que dejó caer. Tomas una hoja limpia ahora mismo y escribes una declaración detallada sobre quién te contrató, lo que exactamente te pidieron hacer, cómo ensayaron la falsificación de la firma y que el notario Thorne estuvo aquí. Tanisa asintió tan rápido que la peluca volvió a torcerse. Lo escribiré. Lo escribiré todo. Seré testigo. Lo juro. Escribe, ordené. Nombre, apellido, fecha, y no omitas ni un detalle. Corrió hacia la mesa. Empujando el aire con los codos, tomó una hoja que milagrosamente sobrevivió al arrebato de Thorne y comenzó a garabatear rompiendo la punta de la pluma. Bernie, llamó Reginald a mis espaldas,
ahora con pánico en su voz. ¿Por qué necesita escribir? Acordamos, somos familia. Luego sacaron a Thorne. El abogado intentaba conservar restos de dignidad, citando en voz alta artículos del Código Procesal Penal a la gente que lo sostenía por el codo. Esto es arbitrario. Presentaré una queja ante el Colegio de Abogados. Mi cliente me engañó. El oficial lo empujó en silencio hacia el ascensor. El maletín con los documentos destruidos, que la científica ya había embolsado como evidencia, lo llevaba un joven teniente. Tanisa salió al final. Lloraba, con el rímel corrido por las mejillas, pero caminó por voluntad propia. Su declaración, escrita con mano temblorosa en el papel membretado del hotel, se convirtió en el clavo del ataúd de esta estafa. Obtuvo estatus de testigo, pero tendría que pasar la noche en la comisaría. Cuando el pasillo quedó vacío, me quedé sola. Bajé al vestíbulo 10 minutos después. El enorme lobby brillaba en oro y mármol como si nada hubiera pasado. En el centro, junto a una columna, estaba Reginald. A su lado, huérfanas, se apoyaban dos maletas con ruedas, las mismas con las que había salido rumbo a la pesca. Tenía el teléfono en las manos y apuñalaba la pantalla frenéticamente con el dedo. Sabía lo que estaba viendo. Notificación del banco, tarjeta bloqueada, cuenta congelada, acceso limitado. Pasé junto a él rumbo a la recepción. El taconeo sobre el mármol lo hizo levantar la cabeza de golpe. Bernie. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo de inmediato. Entre nosotros parecía haber crecido una pared invisible de cristal antibalas. En sus ojos vi una mezcla de miedo y desconcierto. Aún no creía que la vieja mula de trabajo pudiera patear así de fuerte. Bernie, no tengo a dónde ir. Las tarjetas no funcionan. Ni siquiera tengo efectivo para un taxi. Me detuve, pero no me giré del todo, solo ladeé un poco los ojos. Eres un hombre sano, Reginald. Tienes manos, pies y la libertad que generosamente te dejé al no presentar cargos contra ti en el divorcio. Creo que te las arreglarás. La pesca enseña supervivencia, ¿no? Me di la vuelta y me acerqué al alto mostrador de madera oscura donde estaba Kwame. Se le veía cansado, pero en su mirada leí un profundo y respetuoso asombro. La policía se los llevó. Los informes ya se archivaron en la 402. Nuestro equipo de limpieza trabaja ahora eliminando los rastros. Gracias, Kwame. Coloqué mi palma sobre el mármol frío. Tengo una petición. Lo que sea. Procesa el checkout de la 402 ahora mismo. Cierra esa factura. Que quede en el pasado como una mala pesadilla. Kwame asintió. Sus dedos volaron sobre el teclado. Listo. Checkout procesado. ¿Y ahora? Respiré hondo, sintiendo mis pulmones expandirse, pulmones que habían respirado a medias durante 40 años. Procesa un nuevo check-in. Kwame alzó una ceja. ¿Para quién, señora Vance? Para mí. Bernadine Vance. Suite presidencial, la que tiene vista al parque y al skyline. Reginald, a unos metros detrás, emitió un sonido ahogado, casi un sollozo. Escuchó cada palabra. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Kwame con profesionalidad, aunque las comisuras de sus labios intentaban sonreír. Por una semana, respondí con firmeza. Creo que me he ganado unas vacaciones. Llevo demasiado tiempo sirviendo los intereses de otros, Kwame. Es hora de pensar en los míos. Abrí mi bolso y saqué un sobre con efectivo, mi reserva personal que siempre llevaba por si acaso. Hoy, ese día se había convertido en el más luminoso de mi vida. Saqué varios billetes grandes y los coloqué ante el gerente. Esto es para ti, Kwame, por tu lealtad y servicio impecable. Quiso objetar, pero lo detuve con una mirada. Acéptalo. Hoy me salvaste la vida, literal y figuradamente. Gracias, señora Vance. Bajó la cabeza. La llave está lista, ¿desea que la acompañe? No, caminaré sola. Necesito estar a solas. Y, Kwame, sí, envía una botella de champán a mi habitación, la más fría que tengas, y fruta. Así será, ¿algo más? Sí. Sonreí, y por primera vez en muchos años, esa sonrisa fue absolutamente sincera, ligera, casi juvenil.
Tengo mucho que ponerme al día en lectura. Saqué un folleto brillante del bolsillo interior de mi blazer, lo había guardado allí un mes entero, temerosa de mostrárselo a mi esposo. Lo puse sobre el mostrador y lo alicé lentamente con la palma para que Reginald pudiera ver la portada. En la fotografía resplandeciente aparecían avenidas de cipreses bañadas en sol dorado y antiguos viñedos. El título decía, Viaje en solitario por la Toscana. Gastronomía, arte y libertad. Toscana, graznó Reginald a mis espaldas. Bernie, eso es peligroso. No conoces el idioma. No puedes manejar sola. Te dije, no lo dejé terminar. Ni siquiera me giré. Simplemente tomé la tarjeta dorada que Kwame me tendía y toqué el folleto con el dedo. Manejé crimen organizado, un abogado corrupto y la traición de mi propia familia en una sola noche, dije en voz alta. Dirigiéndome al universo más que a mi exmarido. Creo que podré arreglármelas con la pasta y el vino en Italia. Tomé el folleto y me dirigí a los ascensores. Mi espalda iba recta, la cabeza en alto. No oí a Reginald salir del hotel. Solo escuché el sonido de mis propios pasos, y en ese ritmo sonaba la música de una nueva vida, una vida que me pertenece solo a mí. Mis queridos oyentes, así llegamos al final de la historia de Bernardine. Una historia pesada, ¿verdad? Hay mucha amargura en ella, pero aún más fuerza. Sé que muchos de ustedes quizá estén discutiendo el final. Algunos dirán, ¿cómo pudo hacerle eso a su propio hijo? ¿No podría perdonarlo, darle una segunda oportunidad? Después de todo, el corazón de una madre debe ser tierno, capaz de perdonar todo. Pero yo les pregunto, ¿dónde está la frontera entre el amor y el permitir? ¿Dónde está la línea en la que el sacrificio se convierte en la destrucción de la propia identidad? Bernardine soportó años de indiferencia, mentiras y abuso emocional. Lo dio todo, recibiendo solo burla a sus espaldas. La acción de su hijo no fue un error, sino un crimen consciente. ¿Tenía derecho a cerrar los ojos sabiendo que la impunidad solo genera males mayores? ¿O, al entregarlos a la justicia, les enseñó la lección más importante, aunque cruel, de sus vidas? Me parece que la verdadera fuerza de una mujer no está en soportar sin fin, sino en saber decir basta en el momento adecuado. Bernardine se eligió a sí misma. Eligió la Toscana, el sol y la libertad en lugar de una jaula de mentiras. Y personalmente, yo le doy una ovación de pie. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme enviando un Super Thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.